de septiembre titulamos esta columna, día 288 de la presidencia de Javier Milei, como siempre. ¿Aburre Milei? Nos hicimos esta pregunta. Es un hecho inédito. El presidente Javier Milei presentó él mismo el presupuesto, es una forma de decir que lo presentó, en el Congreso ante un auditorio semivacío con niveles muy bajos de audiencia. El presidente adelantó por cadena nacional cuáles serían los objetivos de su gestión económica para el próximo año y masivamente fueron apagados los televisores de los argentinos. Por eso titulamos Me aburro y abrimos con la canción Me aburro de Rocky Baldosas y titulamos Milei comenzó a aburrir y le pregunta, ¿aburre? El presidente suele recordar los consejos que le dio el periodista Mauro Viale cuando recién asomaba como entrevistado en televisión, la necesidad de producir rápidamente impacto, brindarle títulos a los periodistas, generar interés de entrada, como si fuera un anticipo de lo que iba a ser luego Twitter y Internet en general. Javier Milei, antes de ocupar el lugar de centralidad en la política que lo llevó a la presidencia, se caracterizó por ser una novedad mediática, alguien que generaba rating y fascinación tanto en sus seguidores como en sus detractores. Luego de este discurso y de la sorprendente baja del rating que se produjo apenas comenzó, podemos preguntarnos, ¿empezó a aburrir Milei? Más allá de los momentos de agresión a diputados peronistas que se encontraban presentes, como Germán Martínez, a quien acusó de no haber aprendido nada de una frase atribuida a Cicerón sobre la que vamos a hablar al final de esta columna, Milei repitió los mismos argumentos. Hay un tuit en el que habla de la caída del rating que tuvo el presidente Real Time. Allí falta agregar también el rating de nuestro canal de Net TV y de Bravo TV, que también siguieron la misma línea que el 13, Canal 9, América y la televisión pública, bajando el rating de manera muy, muy importante. La sociedad del espectáculo, que analizó Guy Debord, tiene una lógica, la necesidad de producir contenido nuevo todo el tiempo. El gran enemigo del espectáculo es el aburrimiento. Y el aburrimiento muchas veces es la suma de dos elementos: repetición de los mismos conceptos y de dichos conceptos que no demuestren ser reales. Tal vez el problema del rating del discurso del presidente es que Milei se quedó sin repertorio, que repite el mismo discurso y tiene el mismo mantra, que es el déficit fiscal, y el público ya se cansó de escuchar una y otra vez palabras como esta. Vamos a colocar una parte donde en realidad Freud diría viene a hablar, grita lo que no dice, que tiene que ver con otro cepo. Escuchemos aquí primero el cepo de Milei. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado... Lo único importante en todo este discurso es que no dijo qué va a hacer con el cepo del dólar. Entonces habla del cepo al Estado, pero no del cepo del dólar. Se puede inferir respecto de los cálculos que hace del dólar para el año próximo, que muchos de ellos, digamos, como el de la inflación, son bastante discutibles, vamos a hablar más adelante sobre ellos, pero no habla del verdadero cepo, que era el que todo el mundo estaba esperando, todo el mundo económico estaba esperando que hiciera algún anuncio de en qué momento se sacaría el cepo y qué cálculo hace del momento de sacar el cepo que podría producir en el aumento del dólar. Por otro lado, volvió a lo mismo de siempre. No exageramos cuando decimos que hemos hecho el más grande ajuste de la historia de la humanidad. Escuchémoslo brevemente y va ahí nuestra reflexión posterior. Unos que dicen ser economistas, que viven de olvidarse cosas a propósito, salen todos los días en televisión haciendo la cuenta que vivíamos en Suiza. Para ponerlo en números palpables, ajustar el déficit de 15 puntos del PBI implicó que hiciéramos un recorte del gasto de alrededor de 90.000 millones de dólares, que no es otra cosa que decir que le estamos devolviendo a los argentinos ese dinero. O sea, no exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Por eso no me deja de llamar la atención. Bueno, nosotros ya hemos planteado la degeneración matemática que realiza el presidente con sus números. Hemos planteado cuando hacía esos cálculos de que elevaba el costo, por ejemplo, fiscal que tenía la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y lo elevaba, lo llevaba a perpetuidad, primero a 30 años a perpetuidad, entonces algo que es el 1% de algo se convertía en el 120% de algo. Y aquí tenemos otro punto que es más incluso fácil de comprender. Cuando habla de los 15 puntos del Producto Bruto y habla de que, previamente decía que cada vez que hubo hiperinflación es porque se iba produciendo un déficit fiscal que, por ejemplo, para producir un estallido hace 40 años, el déficit fiscal tenía que ser mayor de 10 y luego incluso había estallido con déficit fiscal de 8. O sea que cada vez más un déficit fiscal más bajo producía más riesgo de hiperinflación porque a la Argentina cada vez se le creía menos y que Argentina, él asume el gobierno con 15% de déficit fiscal, lo que es falso, él asume el gobierno con 5% de déficit fiscal y 10% de déficit cuasi fiscal, que es casualmente el déficit que tiene el Banco Central por los intereses que pagaba de la deuda remunerada, de los pasivos remunerados, entre ellos fundamentalmente las LELIQs. Ahora, cualquier contador, y más allá de todos los economistas, los que marcan es que si hay inflación y uno paga intereses, la tasa de interés real es la diferencia entre la inflación y el interés. Entonces, si uno paga, por ejemplo, una tasa de interés del 8% mensual y la inflación es 7%, la verdadera tasa real, la tasa real de interés es 1%. Entonces, ese 10% de déficit cuasi fiscal en realidad era 1% de déficit. Entonces, no había 15% de déficit, sino había 5 más 1, que de cualquier forma no deja de ser un déficit fiscal preocupante, pero vale mencionar que México, por ejemplo, donde fue reelecto con la mayoría más amplia de la historia el partido actual del reciente último presidente Manuel López Obrador, tiene 4,5% de déficit fiscal y la economía mexicana está en equilibrio. Es cierto que Argentina no puede darse esos lujos por las historias del pasado, pero no era cierto que Argentina estaba al borde de la hiperinflación. Aquí el planteo interesante de la baja del rating es que plantea dos hipótesis. Uno, que la gente está en contra del plan económico del gobierno o empezó a estar en contra, como algunas encuestas empiezan a marcar una pérdida de aprobación que tiene el presidente, y otra no, que no tiene que ver con un rechazo al plan, sino que ya está ese plan, ya está, ya déficit fiscal ya está y empieza a aburrir repitiendo exactamente el mismo discurso, incluso con párrafos idénticos de otros anteriores, y que la gente está pidiendo, bueno, dame algo nuevo, que sería soluciones frente al diagnóstico del problema. Hay una frase que marcó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como crítica a Cristina Kirchner, que era cantar nuevas canciones, que el peronismo tenía que cantar nuevas canciones. Claramente tiene que cantar nuevas canciones Javier Milei para resultar atractivo. Respecto del presupuesto en sí mismo, resulta increíble. O sea, para que Argentina llegue a diciembre de este año con 104%, como él planteó, haría falta que la inflación de aquí a fin de año fuera 1,5 por mes. Y para que sea el 18%, como planteó para el año próximo, tendría que ser menos de 1,5 por mes, algo más cercano a 1, algo por mes. Paralelamente, el Crowley Peg, que es de 2%, no hubo ningún anuncio, porque el proyecto del presupuesto que envió el presidente tiene la misma devaluación del dólar para todo 2025 que la misma inflación, 18,3%, que si uno hace el mensual daría poco más o un poco menos de 1,5%, lo que indicaría que el Crowley Peg en algún momento del año próximo bajaría, o que supone que levantaría el cepo cambiario y el dólar bajaría. Todas cuestiones de las que no habló. Ahora la pregunta es, ¿no habló porque realmente ahí está lo importante y lo emite, o porque ahí no está lo importante? Hay muchas personas que piensan que en realidad no le importa que se apruebe este presupuesto y hasta le vendría bien continuar con un presupuesto anterior, y al mismo tiempo, que todos los expertos en presupuestos saben, los gobiernos tienden a subestimar el ingreso para que luego hubiera partidas extraordinarias que pudieran ser más discrecionales. Es decir, siempre la inflación se la subestima porque habiendo más inflación también hay más recaudación.
Entonces, es posible que el objetivo también de colocar un objetivo de inflación muy inferior al real tenga también este objetivo de tipo fiscal que no tiene que ver con lo real. O sea, en líneas generales, desde el punto de vista económico, lo que ayer vimos no fue el planteo concreto de un presupuesto, dónde se va a gastar, dónde no se va a gastar, qué decir de si va a haber cepo o no va a haber cepo, hasta cuándo, qué decir respecto de qué se van a hacer con otros impuestos, como por ejemplo, qué va a hacer el campo que estaba esperando con los impuestos que ellos pagan, llamados retenciones, pero que en realidad es un impuesto a la producción del campo. Y se refirió, para cerrar, sí, a una cita de Cicerón que le voy a pedir a la producción que por favor nos la coloque al final y luego vamos a hacer un comentario sobre esta misma frase. Para finalizar, quiero citar nuevamente a Marco Tulio Cicerón, el gran legislador romano, que decía: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2000 años, y ustedes de eso no aprendieron nada. Bueno, en realidad la frase no tiene más de 2000 años. Cicerón fue un gran orador, pero esta frase por primera vez se la incluyó en 1965 en la novela La columna de hierro de Taylor Caldwell, sin estar entrecomillada, y luego un legislador de los Estados Unidos se la dijo citándola directamente como una frase de Cicerón. Sin embargo, no hay ningún registro histórico de que el célebre legislador romano la haya dicho. Por otra parte, Cicerón es reconocido por, como decíamos, ser un genial orador, esgrimir argumentos basados en datos certeros, citando correctamente las palabras de otro filósofo con una fuente, elocuencia, espontaneidad y escuchado por todos. Traerlo a colación, una falsa cita leyendo en un discurso con escasa audiencia, tanto en el recinto como luego en el rating de la cadena nacional, es una especie de autocomedia. Según la Fundación Sonría, la definición de aburrimiento es la siguiente: el aburrimiento es un estado reactivo de la emoción que interpela la condición de su ambiente como tedioso, debido a los estímulos repetitivos, inexistentes o tediosos. El aburrimiento se deriva de la falta de cosas interesantes para ver, escuchar o hacer, física o intelectualmente, cuando se está en el estado de ánimo de no querer hacer nada o no tener ganas de hacer algo. Aburrimiento, de latín, viene de ab, que es el prefijo, a partir de, y errere, horror, es la existencia desprovista de sentido cuando ya no queda nada por perder ni nada por temer. Poca gente en el recinto, poca gente en el Congreso, pocos espectadores televisivos, peleas, insultos de legisladores, tendencias a la degeneración matemática y manipulación de los datos, un repertorio que Milei ya viene utilizando repetidamente y que quizás explique por qué pasó de 60 puntos de rating cuando comenzó su gestión al escaso margen de ayer. Quizás la pérdida de la magia hable de un nuevo escenario político que va mucho más allá de lo que pueden medir las encuestas. El rating sería la suma de todas las encuestas, una especie de paso que anticipa una encuesta general. Nos vamos o cerramos esta apertura con esta canción en la que... Modo Fontevecchia, la rebeldía.